De acuerdo a una publicación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en 2012, en República Dominicana la educación sexual en la escuela es fundamental por el significado que esta formación tiene para la vida y la identidad de las personas y como una estrategia de prevención a una serie de problemas que inciden directamente en la población joven, como la transmisión del VIH-Sida, la proliferación de embarazos en adolescentes, el aumento cada año de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas y sus consecuencias, personas enfermas, madres adolescentes con riesgos de salud para ellas y su descendencia, niños y niñas en la orfandad. Según los estudios sobre VIH-Sida a nivel global, el Caribe es la región más afectada por la epidemia del VIH y el SIDA después de África subsahariana. En este orden, el 75% de los casos se encuentran en República Dominicana y Haití. Colectiva Mujer y Salud publicó aspectos de interés dentro de los cuales destacamos que, a pesar del subregistro y las imprecisiones estadísticas, la tasa de mortalidad materna sigue por encima de 100 por 100.000 nacidos vivos, considerablemente mayor al promedio regional. 1 de cada 5 adolescentes dominicanas ya es madre o está embarazada, una de las tasas más altas del hemisferio. Apenas el 7% de los estudiantes dominicanos recibe algún tipo de educación sexual. La necesidad insatisfecha de anticoncepción alcanza el 27% entre las adolescentes en unión de pareja y el 21% entre las adultas de 20 a 24 años. Las autoridades advierten de un repunte de enfermedades como la sífilis, gonorrea y papiloma entre la población joven. Ante esta situación calamitosa, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva constituye una necesidad impostergable. De regreso conversando un poco, porque no nos basta una hora, necesitaríamos 7 semanas o un embarazo completo para hablar del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva en la República Dominicana. Sergio, ¿tenía usted la palabra? Sí, yo quería agregar, totalmente de acuerdo con lo planteado por el doctor, quería agregar además lo que tiene que ver con la mala calidad de la atención. Estamos hablando que hay problemas serios en términos de la calidad de la atención, la deshumanización del proceso de la atención del parto. Hace unos años el Estado empezó a comprar métodos anticonceptivos, anteriormente no compraba, ¿no? Pero en las redes de farmacias del pueblo no se venden los métodos anticonceptivos ni se venden los condones, a pesar de que hay una política que obliga a que se vendan los métodos anticonceptivos en esas redes de farmacia. ¿Quién impide esto, sería? Sencillamente prima el criterio de la funcionaria que está bajo la responsabilidad del organismo encargado de vender de distribuir los Yo a veces veo todas estas discusiones, leo todos los artículos, opiniones de cada quien y me cuesta creer que entendamos que por tú proveer a un adolescente, un preadolescente de un método anticonceptivo, estás incitando a tener una relación sexual, cuando ya son muchos los especialistas en sexualidad que han dicho, ya lo están teniendo como quiera. Claro. Entonces, dale el derecho, dale la oportunidad y libertad de decidir una educación sexual y decidir qué hacer con su cuerpo. Esto es extremadamente controversial. Mira, las campañas de Profamilia, discúlpame, que se han hecho, por ejemplo, y le han apedreado y le han criticado muchísimo y simplemente han dado la libertad de que el adolescente, porque ya está en pleno conocimiento y disfrute de su sexualidad, pues tenga la oportunidad. Y fíjate lo que ha pasado. ¿Quién impide esto? ¿Es la Iglesia Católica? ¿Es la sociedad realmente, como se dice en sentido general? ¿Son los políticos? ¿Son los legisladores? ¿Quién lo impide? Es todo el mundo, Dios Tatiana. mío. Es ese conjunto. Lourdes, ¿qué vamos a hacer? Es ese conjunto que no actúa la persona desde sí y de su conciencia, sino desde el entorno, de los condicionantes que ese conjunto de actores que tú has mencionado, el papá y la mamá, el maestro y la maestra, el sacerdote, la monja, el médico, es decir, ese conjunto el educador. Exactamente, maestros y maestras. Social. Entonces, perdónenme, vamos a darle un redondeo a este aspecto. Hemos hablado de las adolescentes en el momento y en el proceso de su embarazo y las características de la atención, incluyendo la atención ya en el parto y la cesárea si la va a tener. Pero hay un problema que está previo a esto, y es que la propia adolescente esconde su embarazo. Durante meses, todo el periodo que puede esconderlo,
lo esconde por miedo. Entrando en materia del proyecto de ley, Cristian, lo conversábamos anteriormente y ustedes también han sido partícipes en muchos otros debates. Se ha tergiversado la información, se ha malinterpretado, se habla incluso de que el adolescente pudiera estar abortando deliberadamente. Se hablan muchas cosas. Tú tenías unos apuntes allí, sí. Laura, que quisieras compartir y luego para que tú nos aclares todos estos artículos que han sido controvertidos. Laura. Bueno, según algunas organizaciones de iglesias evangélicas presentaron un documento en donde se establecían, vamos a decir, algunos parámetros de lo que se planteaba en la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos. Sin embargo, tanto el diputado Cristian como algunas organizaciones han desmentido algunas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con sentar las bases sobre futura aprobación del matrimonio homosexual, eso es totalmente falso. Aquí no estamos hablando de nada que tenga que ver con eso y ni siquiera se menciona la palabra matrimonio en el proyecto. Lo que pasa es que la gente no hace la tarea, ni siquiera la ha leído. Claro, pero es preocupante porque entonces lo que están haciendo este grupo de cosas es malinformando a la ciudadanía. Y hay una serie de seguidores y fieles porque, claro, que creen ciegamente no, y en yo lo siempre que he dice dicho, su vamos a líder. debatir, pero si vamos a debatir con la verdad, no basándonos en cosas que no son ciertas. Ustedes han visto eso tanto en el Centro de Estudios de Género como en Mujer Colectiva y Salud, que apoyos heterosexuales, o sea, que grupos heterosexuales apoyan los derechos de los homosexuales y la población LGTB. Yo creo que en República Dominicana cada vez somos más. ¿A qué me refiero? A que tú no te identificas, pero sí entiendes que es su derecho. ¿Es así? No, claro que sí, pero además yo quiero plantear con relación a este tema, primero, que el matrimonio en República Dominicana es materia civil. O sea, el matrimonio aquí se regula en el ámbito civil. Y esto tiene que ver con salud sexual y salud reproductiva. En segundo lugar, todo el afán viene por la definición de orientación sexual. Es una definición que existe, que no la inventamos nosotros, existe, claro, es parte de la realidad. Pero además, en República Dominicana, incluso en la Ley General de Salud, plantea la no discriminación por orientación sexual. Que se sienten a leer esta propuesta, que es una propuesta que de verdad viene a dar respuesta a grandes problemas que están contemplados incluso en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Este proyecto va a dar cumplimiento a lo que está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Reducción de Embarazo en Adolescentes, en el Plan Nacional de Reducción de Mortalidad Materna. No es una cosa nueva. Lo que hace es hacer un consolidado, integrar en una propuesta todos estos aspectos de la salud sexual y la salud reproductiva que andan por ahí dispersos. ¿Por qué se condensa, se consolida en una sola propuesta? Para poder definir políticas que sean más efectivas y que realmente puedan contribuir a resolver el problema. Me imagino mira, en ese orden, Tatiana, es muy importante destacar aspectos como estos. La salud en todos los órdenes y estos aspectos particulares de la salud sexual son responsabilidad del Estado. Así es. Por lo tanto, que haya regulación, que haya mandatos, que haya claridad en lo que le corresponde hacer al Estado, desde la parte preventiva, educación integral en sexualidad, hasta atención oportuna, científica, adecuada, integral, pero además con calidez, desde actores del sector salud que traten a la usuaria del servicio como una persona. Exacto. Entonces, ahí nos vemos con que por la vía de proyectos como estos se busca que el Estado cumpla con lo que tiene que hacer, con lo que no ha cumplido, porque no existe una normativa en términos de ejercicio de una práctica de política. Pero entonces, quienes están tratando de que no exista esta disposición, lo que están diciendo es, eso es una responsabilidad individual, es una responsabilidad de las familias. Se le quiere quitar a las familias la responsabilidad de orientar a sus hijos y a sus hijas sobre
su sexualidad, sobre su... ¿Quién orientó a Pero esa ¿con familia? qué información Pero lo van a entonces, hacer? ¿Quién orientó a esa familia? Bueno, no están orientadas. No están orientadas, No se están basan- orientadas, ni lo han estado ¿Y históricamente. las familias monoparentales? Así es, así es. ¿Quién la orienta? No, ¿Y no, los que eso no no tienen existe. familia? Por eso, Fruto del por eso, feminicidio, por que eso se mata el entonces, papá y la mamá. así es. ¿A dónde van? O la familia incestuada. O sea, ¿qué educación sexual Así va a dar una familia que ha Propia del consentido incesto. el Esa, incesto? esa problemática lo que trata de decir es que existe una familia ideal que no existe en la realidad, Para nada. que Claro no que forma en ninguna parte del de la, mundo, claro. de la cotidianidad, de la formación de las personas. Entonces, una contradicción. Esa iglesia que debería, o esas iglesias que deberían estar procurando la atención a esa población pobre, que es la que tiene necesidades insatisfechas de todo esto y que no tiene la posibilidad de resolver por sí misma, porque los otros sí lo tienen. El que tiene los recursos lo puede resolver. Entonces, esa contradicción a aquellas familias que necesitan la protección del Estado, entonces a esas se les está negando precisamente porque no existe la política. Entonces, destaquemos esos elementos de carácter contradictorio para que veamos que en realidad quienes niegan la posibilidad de que hoy tengamos una ley de salud sexual y de salud reproductiva están en consecuencia desprotegiendo a los más pobres y a las mujeres más pobres. Y si hablamos entonces de política, si nos vamos a esos términos que hablábamos hace un momentito antes de iniciar, el machismo legislativo, Cristian, así lo he denominado yo, porque una cosa es tener mujeres que representen los intereses de la mujer y otro, muchas mujeres por ahí, y siempre estamos hablando de mayor participación y la cuota femenina en política. No es ahí que está el tema. Yo creo que hay un gran reto de parte de las ONG, de las universidades, especialmente del Instituto de Género del INTEC, que dirige nuestra amiga doña Lourdes Contreras. Un gran reto de vencer esa barrera, de sacar ese machismo que tienen muchas mujeres en su cabeza. Si se quiere, los hombres del Congreso hemos ido evolucionando un poquito más y hemos sido un poquito más sensibles a los temas de género. En serio, tú me estás diciendo que los hombres son más sensibles a los temas de género que las mujeres en el Congreso. En el Congreso que tenemos actualmente. Pero eso es grave. En el Congreso que tenemos actualmente, lamentablemente, la mayor resistencia que yo he sentido de este proyecto, lo sentí de parte de una presidenta de la Comisión de Salud. ¿Alegando qué? Que fue presidente de la Comisión de Salud. Hasta que no llegó Mario, nunca se rindió el informe positivo de este proyecto, Mario Hidalgo. ¿Alegando qué? Alegando muchísimas razones. Lo mismo que hemos estado debatiendo aquí. Subterfugios legislativos. Las censuras más duras que yo he recibido de este proyecto, lo he recibido de colegas femeninas. Entonces, eso a mí personalmente me genera frustración. Porque cuando usted no es capaz de luchar por sus pares, por sus iguales, eso quiere decir que hay un problema de sensibilización grave. Mira, Cristian, yo necesito decir a ti, a la teleaudiencia, al panel, los hombres y las mujeres estamos bajo una cultura de la jerarquía, de la que hablamos unos minutos antes en mi primera intervención. Las mujeres en la Cámara de Diputados o en cualquier estructura de carácter electivo les responden a la jerarquía de su partido. Ellas sienten que su responsabilidad no está frente a las mujeres o frente al pueblo que las ha llevado a esas posiciones. Ellas están como ellos. Lo que pasa es que en este momento estamos hablando de ellas por la responsabilidad de ser solidarias, de legislar en favor de ese 50% que representan conceptualmente. Pero en realidad
a la hora de ellas responder políticamente, sienten que a quien tienen que responderle es a sus jefes políticos. O sea, que más que ir a ellas directamente, Lourdes, sería ir a los partidos. A los partidos y a la alta dirección de los partidos políticos. Exactamente. Y a cambiar también la estructura patriarcal, cultural. Exacto. Estamos hablando que realmente el machismo es un fenómeno cultural. Pero entonces no basta con marchas frente al Congreso, no basta con ir a los medios. No, yo creo, mira, yo creo que sí, que eso es importante. Porque cansa, Sergio. Por supuesto Claro que que cansa, sí. me lo dicen, estos 30, Oye, 40 cansa, años. Y uno le habla a la gente y le habla, esta le habla. batalla. Pero bueno, nosotras no nos vamos a cansar. Quisiéramos que fuera muchísimo más fácil. Pero yo le quiero decir una cosa a usted, doña Sergia, y a doña Lourdes, que son, si se quiere, los caballos de batalla de este tema. Usted tiene que sentirse muy satisfecha por el trabajo que viene realizando el grupo feminista en la República Dominicana, porque nosotros, cuando yo entré al Congreso Nacional, eso era una selva. Hablar de mujeres, eso era una cosa terrible, eso era como usted habla del diablo en el Congreso. Usted menciona la palabra mujer, ¿no? que la mujer que... Pero se ha ido sensibilizando, hemos ido avanzando, porque en la medida en que nosotros eduquemos a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, sabremos que ellas van a postergar las relaciones a la madurez de su cuerpo. Claro. Porque una adolescente todavía no está preparada para la relación sexual. Para disfrutarla sí, pero eso lo vamos a hablar en las conclusiones después de la publicidad. Entre comillas. Regresamos unos minutitos para escucharlas concluir en esta conversación que quisiéramos más extensa, pero en televisión el tiempo es cortitico. No se vayan bien.